Y hoy tenemos que analizar uno de los temas más profundos que son esencia de la vida democrática de nuestro país, que tienen mucho que ver con nuestra historia de libertades y que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ha enarbolado y debe de seguir enarbolando durante muchos años. Me refiero a la importancia del Estado laico. Ustedes dirán, ¿por qué es importante el Estado laico? ¿En qué afecta la vida democrática de nuestro país? ¿En qué afecta nuestra vida cotidiana? ¿En qué afecta la libertad de nuestras mentalidades, de nuestras conciencias? ¿Y en qué afecta el de respeto a los derechos humanos, a los derechos de todos y a la no discriminación en nuestro país? Yo les diría, antes que nada, que el Estado laico y su declaración y su defensa en todos los ámbitos es indispensable para una vida democrática, es indispensable para una vida de respeto a la diversidad y para desterrar toda forma de discriminación. Y vamos a analizar por qué. En primer lugar, porque cuando un Estado está ligado a la moral, entre comillas, de una religión, inmediatamente tiende a volverse un Estado totalitario, en donde unos son buenos y el resto son malos. Y esta división tajante viene en la mayoría de los estados ligados a una religión de lo que las religiones llaman dogmas de fe o verdades reveladas. Verdades reveladas, ellos dicen, por el Dios, su Dios, Jehová, a un determinado profeta que garantiza que él lo escuchó y que así debe de ser la vida privada y pública de las personas, de las comunidades y de los países. Y esas verdades reveladas durante siglos son las que dieron origen a los peores crímenes de la humanidad. Las hogueras, las mujeres quemadas porque eran brujas y solamente las brujas podían saber lo que una mujer debería de ignorar, fueron alentadas precisamente por esos dogmas, entre comillas, de fe, en los que se decía que la mujer no debiera tener conocimientos y menos expresarlos, y que los hombres que la siguieran deberían de ser castigados, satanizados y alejados de esa sociedad que, como estamos diciendo, se vuelve excluyente. ¿Qué hubiera pasado en nuestro país si los liberales, con Benito Juárez, los Lerdo de Tejada y muchos otros, no hubieran definido con toda claridad la separación de la Iglesia y del Estado desde el registro civil? Me refiero al registro de los nacimientos, me refiero al registro de los matrimonios y al establecimiento del divorcio como una posibilidad de vida que tenía que regularse para garantizar los derechos de los que participaban en esa decisión. Nunca se hubiera llegado a eso y la Iglesia hubiera seguido siendo la dueña del registro de las personas, lo cual le permitía discernir entre quienes debían de ser registrados como ciudadanos o quienes debieran de ser registrados como hijos de un estado de excepción. Me refiero, por ejemplo, a los niños adulterinos que se registraban en aquel entonces por ser hijos de una relación de pecado, como decía la Iglesia, término que desgraciadamente estaba también consignado en el Código Civil y que costó muchos años limpiar para quitar todo resabio de dogmas morales y religiosos que habían ido penetrando los códigos civiles y penales desde el Código Romano. Me refiero al divorcio, que no hubiera sido aceptado por ninguna iglesia y mucho menos la católica como un estado jurídico normal. ¿Qué hubiera pasado con las mujeres o qué pasaba con las mujeres que no se toleraban, las parejas que no se toleraban, los hijos que eran golpeados, las mujeres que eran subyugadas y maltratadas? Su único destino era la resignación y seguir bajo el matrimonio, porque no hubiera habido nunca la opción jurídica
de derecho del divorcio. ¿Qué hubiera pasado si los liberales no hubieran separado radicalmente la Iglesia y el Estado? Hemos hablado ya de la vida cotidiana, cómo hubiera afectado los hogares, cómo hubiera afectado a la mujer, a los niños, cómo hubiera sido imposible avanzar en los términos de la liberación de quienes padecen violencia intrafamiliar, porque no hubiera existido siquiera el concepto de divorcio. No hubiera existido la posibilidad de dividir el patrimonio familiar en dos, porque patrimonio venía de padre y los padres en el matrimonio tradicional son quienes administraban los recursos económicos. Pero lo más importante, ¿qué hubiera pasado con la libertad de ser, la libertad de elegir que hemos conquistado en estas últimas décadas a contrapropuesta de las religiones y sobre todo de la religión católica en nuestro país? ¿Qué hubiera pasado con quienes han decidido vivir una vida diferente y aceptar una sexualidad diferente? Hubieran sido imposible avanzar en la defensa y en el reconocimiento de los derechos de estos grupos tradicionalmente discriminados, y no solo discriminados, sino insultados hasta últimas fechas. Hemos escuchado con vergüenza y horror las declaraciones de los prelados de la Iglesia Católica ofendiendo a quienes viven una sexualidad diferente, suponiendo que por el solo hecho de aceptar su sexualidad son enfermos o pecadores, y negándoles muchísimos derechos que tiene el resto de la sociedad. Nunca hubiéramos podido avanzar en ese tema, nunca podríamos avanzar. Por eso tenemos que ser defensores sin escrúpulos, sin límites, de los derechos de quienes tienen una vida diferente, quienes tienen características diferentes de sexo, de religión, de raza, de cultura. Seguridad social para quienes tienen parejas y son lesbianas o son personas que viven, insisto, una sexualidad diferente. Para ellos todos los derechos. Eso no hubiera sido posible si nunca lo hubiera aceptado la Iglesia Católica, nunca hubiera sido posible si no tuviéramos totalmente separado el Estado de la Iglesia. Por eso es tan importante, jóvenes que nos escuchan hoy, mujeres, padres de familia, que exijamos la diversidad, la separación total de la Iglesia, de las iglesias con el Estado. Es la única manera de garantizar los derechos de todos, es la única manera de que ningún prelado pueda hablar de los partidos políticos y decir por quién votar y por quién no votar, como ha sucedido últimamente. Es la única manera de que cada quien se dedique a lo que se debe de dedicar, ellos a atender a las conciencias, como ellos dicen, y el Estado mexicano a garantizar los derechos de todos, para garantizar la libertad, para garantizar el combate a toda forma de discriminación y para garantizar un Estado democrático. Tenemos que defender la importancia del Estado laico. Muchas gracias.